Hola, bienvenidos a esta transmisión en vivo que hemos programado para el día de hoy. Eh, Hoy en día desde nuestra casa, cuidándonos en casa. Recuerden las recomendaciones del gobierno, recuerden que es por la salud nuestra, por la salud de nuestras familias, por la salud de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Entonces, por favor, quédense en casa. Hoy vamos a hablar acerca de un tema de muchísima actualidad. Ustedes saben que con la emergencia económica, social y ecológica por la cual estamos atravesando, se han decretado una serie de medidas, una serie de normas, casi una cascada de decretos que hemos tenido, justamente con el propósito de ayudar a preservar los empleos. La idea es ayudar para que todos los empleos estén allí, se conserven, para que ninguna persona se vea afectada en su ingreso. Y bueno, de eso se tratan estas medidas. Una de esas medidas está relacionada con el decreto 558 que se firmó el 15 de abril de 2020. Ustedes saben que durante esta época el presidente tiene especiales facultades para emitir esta serie de decretos, pues sin que pase por el Congreso y los debates y las instancias normales por las cuales pasa normalmente. Bueno, entonces, la medida es muy sencilla. Les voy a hablar inicialmente acerca del tema. Sí quiero pedirles que, por favor, al final de la explicación, dejemos unos minutos y yo voy a estar allí atendiendo todas las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. No va a haber ningún inconveniente. Las personas que no alcancen ahorita a registrarse en esta transmisión en vivo, les vamos a dejar el video disponible para que lo revisen, lo consulten, lo repliquen, lo compartan y si tienen más dudas o más inquietudes al respecto, allí vamos a estar muy atentos para atender todas esas preguntas que ustedes tengan acerca de esta situación. Bien, entonces muy atentos por favor, y vamos a estar acá también disponibles para todas sus inquietudes. Bienvenidas todas las preguntas que tengan, todas las preguntas son importantes, pero los vamos a dejar sencillamente para el final entonces de la transmisión. Bueno, bien, el decreto 558 se firma el 15 de abril de 2020. Es un decreto cuya finalidad es, como les digo inicialmente, pues preservar los empleos, pero también a su vez mejorar el flujo o el flujo de caja o el ingreso tanto de las empresas como de los trabajadores. En esta medida, sencillamente se establece que se va a realizar una reducción del pago en el Sistema General de Seguridad Social en pensiones. ¿A qué se refiere? Pues actualmente el aporte que se realiza en pensiones es del 16%. Ustedes saben que si hablamos de un trabajador dependiente que tenga contrato con una empresa, pues el 12% lo asume la empresa, que corresponde al 75% del aporte, y el 25% restante lo asume el trabajador. Bueno, entonces en este caso corresponde al 4%. Entonces la sumatoria del 12 más el 4 nos da 16%, que es el 100% del aporte, y hasta ahí se debía realizar ese aporte sin problema. Bueno, con esta medida, el aporte pasa del 16% al 3%. Quiere decir que ahora ese 3%, la distribución va a ser exactamente la misma. 75% lo asume la empresa, 25% lo asume el trabajador. Esto corresponde a 2.25% le corresponde a la empresa y 0.75% le corresponde a el trabajador. Bien. Esta es una medida entonces que va a aplicar solamente para el Sistema General de Pensiones, no se afecta a la salud, es decir, toca seguir pagando normal la salud, toca seguir pagando normal los riesgos laborales y toca seguir pagando normal la caja de compensación familiar. Hasta el momento no se han establecido otras medidas diferentes. Bueno, ¿para qué periodos va a aplicar esta medida? Aplica, ojo, aplica en las nóminas del mes de abril y en las nóminas del mes de mayo. Abril y mayo. Ahí se empieza a aplicar la medida. Recuerden que el pago de la seguridad social se realiza mes vencido. ¿Qué quiere decir?
que en mayo, cuando ustedes vayan a pagar la seguridad social del mes de abril, allí se va a ver reflejada esa reducción en el pago del aporte de pensiones. Y en junio, cuando ustedes vayan a realizar el pago del mes de mayo, también se va a ver reflejado esta reducción en el pago de las pensiones. Bien, solamente durante estos 2 meses va a cobijar la medida. Bueno, la nómina del mes de abril, la nómina del mes de mayo, que se paga en mayo y en junio, correspondiente a la seguridad social, para que haya mucha claridad al respecto. Si hablamos de un trabajador, de un contratista, de un independiente, entonces tendría que asumir el 100% de la cotización. ¿Qué quiere decir? Debe pagar el 3% del total del aporte. Ejemplo, un contratista que tenga un ingreso base de cotización de 1 millón de pesos venía pagando por concepto de pensión 160.000 pesos, que corresponde al 16%. Bueno, con esta medida durante estos 2 meses va a pagar el 3%, o sea, 30.000 pesos, asumiendo en su totalidad este pago. Bien, a esto corresponde entonces el pago, la reducción en Sistema General de Seguridad Social en pensiones, y aplica durante los meses de abril y mayo. Quiere decir que se va a ver reflejado en la seguridad social de mayo y de junio cuando se realice este pago respectivamente. Bueno. ¿Qué más dice la medida? Pues que aplica para todas las entidades públicas, para todas las entidades privadas, para trabajadores dependientes e independientes. Aplica también para los pensionados. Ojo, porque recuerden que hay unos pensionados que siguen haciendo aportes en pensión, ¿cierto? ¿Quiénes son? Aquellas personas que tienen una pensión por sobrevivencia. Estas personas van a seguir haciendo aportes, y en este caso la medida también aplicaría para ellos. Bien, entonces ojo con este tema. Y importante, pues unos aspectos que han sido de frecuente consulta, para también aclarar acerca de estas situaciones. Preguntan, ¿qué pasa con el Fondo de Solidaridad Pensional? Bueno, con el Fondo de Solidaridad Pensional, lo que sucede sencillamente es que, como no se menciona en el decreto, pues se sigue aplicando exactamente de la misma forma como se ha venido aplicando. La reducción solamente aplica en la cotización, en el porcentaje y la cotización de pago de seguridad social en pensión, pero el Fondo de Solidaridad Pensional se sigue conservando. Quiere decir, claro, que efectivamente, si la persona gana más de 4 salarios mínimos, pues tendrá que realizar este aporte al Fondo de Solidaridad Pensional y a la cuenta de subsistencia. Bueno, ¿qué sucede con las personas que tienen estos aportes especiales en pensión? Que recuerden que aparte del 16%, hay personas que aportan 21%, que es el caso de los pilotos del Aerocivil. Hay personas que aportan el 25.5% en el caso de la Presidencia de la República, la Cámara de Representantes. Otras personas aportan el 26%. ¿Quiénes son? El Cuerpo Oficial de Bomberos, el IMPEC, las personas que están expuestas a cualquier material químico o radiológico, las que tengan un alto riesgo también, hacen un aporte más alto. Y el personal del CTI y la Fiscalía, que realiza labores de inteligencia, pues también hace un aporte del 35%. ¿Qué va a pasar con estos aportes? Pues la medida dice, se realiza el pago de completo del porcentaje de pensión, o se realiza el pago del 3%. Entonces van a tener esas dos posibilidades. Recuerden que los fondos de pensiones y el gobierno nacional ha dicho: señor empresario, si usted tiene la posibilidad de seguir realizando los aportes de manera completa, hágalo. Esto aplica sencillamente para las empresas que se hayan visto afectadas en sus ingresos durante este tiempo de pandemia que hemos venido atravesando. Bueno, entonces, ojo con este tema. Bien, bueno. ¿Qué otras situaciones explícitas en el decreto? Miren, los pensionados, ojo, pensionados, no las personas que están cotizando a pensión, sino los pensionados, los que ya tienen este derecho, bueno, que estaban en un régimen de ahorro individual, o sea, en un fondo privado, y que tienen de pronto la posibilidad de verse afectados en su cuenta individual a raíz de la situación de emergencia económica que estamos atravesando, pues van a ser asumidos por Colpensiones. Esto quiere decir que los fondos privados tienen un plazo de 4 meses a partir de la fecha para
pasar no solamente los aportes, sino la información correspondiente a estos cerca de 20.000 pensionados que cumplen con este requisito. Son pensionados que están en el régimen de ahorro individual, o sea, en los fondos privados, en la modalidad de ahorro programado, retiro por ahorro programado. Entonces, los fondos serán los que se encargarán de hacer este estudio, este análisis y pasar los datos, la información y el dinero del capital acumulado a Colpensiones para que sea Colpensiones el que asuma el pago de esta pensión, que lo va a hacer de manera vitalicia. Entonces, ojo con este tema porque importante, sepan que solamente va a aplicar para los pensionados. Las personas que están pensionadas son los que van a tener que ser trasladados, que cumplan con esta condición, es decir, cuyo ahorro no le garantice que se le pueda seguir cubriendo ese salario mínimo, que es lo que la persona se gana en estas condiciones. Entonces pasarán a Colpensiones y será Colpensiones el que se va a convertir en su pagador de pensiones. Bien, entonces para que haya mucha claridad respecto a este tema. Bueno, luego resulta que el decreto no es claro, no menciona si es la empresa o si es el trabajador el que toma la determinación de reducir el aporte a la pensión. ¿Qué dice el decreto? Simplemente dice, mire, con el fin de mejorar el flujo de caja, el ingreso tanto de la empresa como del trabajador, se realiza una reducción del porcentaje y el aporte al sistema de seguridad social en pensión. Bueno, y luego algunas empresas dicen, bueno, no importa, acá todos vamos a seguir aportando el 16%, pero sí me parece importante contar con la opinión del trabajador. ¿Sí? De pronto algún trabajador eh, esté pasando por alguna situación económica complicada y quiera acogerse a la medida, en ese sentido podría realizar el pago del 3%. Y si la empresa de pronto dice, bueno, nos acogemos todos al pago del 3%, de pronto algún trabajador va a decir, justamente estoy tramitando mi pensión y se me va a ver afectado sencillamente mi promedio, entonces no le gustaría en ese momento, no le conviene estar acogerse a este beneficio. Entonces, sí es importante mantener ese consenso allí para que definitivamente se sepa qué es lo que más le conviene en este momento a empresas y a trabajadores. Recuerden que esta es una medida temporal, es una medida temporal que solamente va a aplicar durante estos 2 meses que mencionamos al principio de la charla. Bien. Entonces, importante que tengan en cuenta esta aclaración. El Ministerio de Salud y Protección Social está trabajando en un proyecto de borrador en el cual establece sencillamente que eh, existe la posibilidad de que se realicen dos planillas, dos planillas. Bueno, al momento del pago de la seguridad social. Una planilla contiene los trabajadores que pagan el 3% en pensión y otra planilla contiene los trabajadores que pagan el 16% en pensión o una tarifa diferente. Entonces, eh, atentos porque si esta semana se da la publicación de ese proyecto de resolución, tendríamos que también contarles a ustedes efectivamente en qué consiste la medida, de qué se trata y pues indicarles y darles la orientación para que separen sus planillas y puedan realizar el pago de la seguridad social en las condiciones allí previstas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Bien, ¿qué va a pasar entonces con las semanas? Las semanas se van a ver afectadas, las semanas de los pensionados. Bueno, las semanas de las personas que se acojan a este beneficio de pagar solamente el 3% en pensión, sí van a ser contabilizadas, se van a tener en cuenta para completar las 1.150, que es lo mínimo que se requiere en un fondo privado, o las 1.300 semanas, que es lo que se requiere en el régimen de prima media que administra Colpensiones. Pero tengan en cuenta lo siguiente, como no está el pago completo, ¿por qué? Pues porque este 3% que se va a pagar solo corresponde al seguro previsional y al seguro de administración, que es lo que manejan los fondos normalmente que se dedican al pago de esta prestación de la pensión. Bueno, entonces, como no existe pago completo, ¿esto qué va a implicar? Pues dos cosas. Primero, que este trabajador que se acogió en este momento a la medida, al final de su historia laboral, tendría que hacer un aporte de las 2 semanas que le hicieron falta, de las 2 meses, perdón, que le hicieron falta en este momento. Tendría esa posibilidad. Como la medida es temporal,
porque se supone que es mientras logramos sobreponernos a esta situación que estamos atravesando actualmente. Entonces es muy sencillo, si la empresa quiere más adelante, cuando se solucione y se estabilice todo el tema económico, podría o tendría la posibilidad de hacer el aporte faltante para completar el 16%. No hay ningún inconveniente. Se puede manejar de esa manera. Se hace una planilla tipo N de corrección, se paga la diferencia de lo que se dejó de pagar y ya vamos a quedar al día y ya se van a tener en cuenta esta sumatoria de los aportes completos. Si de pronto un trabajador en este momento solicita el beneficio y a su vez solicita un traslado de fondo de pensiones, pues esos 2 mesecitos que dejó de cotizar allí no se van a tener en cuenta sencillamente y le va a tocar, como lo dijimos hace un momento, más adelante completar o llenar ese vacío de los 2 meses que le hicieron falta. Recuerden que un año tiene 52 semanas. Estos 2 meses que se van a dejar de cotizar corresponden más o menos a casi 9 semanas. Entonces, ojo porque para que no se vean afectados allí directamente al momento de acogerse a este beneficio. Bien, bueno, eso es lo que ha determinado el ministerio hasta el momento acerca de este pago de la seguridad social en pensiones. Bien, para las universidades que manejan este régimen especial y que hacen aportes también por sus pensionados, pues allí también habrá alguna manifestación respecto del Ministerio de Salud y Protección Social, pero hasta el momento, como no se ha mencionado nada en el decreto, que se ha publicado, pues se seguirá dando el manejo como se ha venido dando hasta este momento. Bien, entonces tengan en cuenta estas aclaraciones que son muy importantes respecto a las preguntas que se han hecho y que se han realizado sobre este pago de la seguridad social. Bueno, entonces, reiteramos, este video va a quedar disponible para que ustedes lo puedan consultar, lo puedan compartir, lo puedan comentar, hagan todas las preguntas que ustedes quieran a través de este medio y vamos a estar allí muy atentos. Bueno, preguntan si soy independiente y en abril pagué abril, ¿me aplica para los meses siguientes? Bueno, miren, esta pregunta es importante por lo siguiente. Como este decreto, esta medida se expidió el 15 de abril, había muchas empresas que el 15 ya habían pagado su nómina, ya habían pagado su quincena. Bueno, entonces, para la siguiente quincena, la segunda quincena del mes de abril, sencillamente hagan el ajuste y le devuelven al trabajador lo que le correspondía. Si el trabajador decidió acogerse al beneficio del 3%, no hay ningún inconveniente. Las personas que estén pagando como independiente, recuerden que el independiente también paga mes vencido, pues simplemente tenga en cuenta la fecha a partir de la cual se expide el decreto, que es el 15 de abril, y a partir de ese 15 de abril ya se puede empezar a aplicar el descuento como corresponde. Bien, se puede acoger al beneficio y recuerde que tiene la posibilidad de pagar el 16% o el 3%. ¿Y qué sucede con las empresas? Con las empresas que van a reportar algún tipo de suspensión o licencia no remunerada. Pues mire, van a tener la posibilidad, recuerden que actualmente cuando hay una suspensión o licencia no remunerada, el aporte puede ser 12%, que es lo que le corresponde a la empresa, o 16%, que es el aporte total. Bueno, en este caso con la medida, el aporte puede ser de 3%, que es el aporte total, o 2.25, que es el aporte que le corresponde a la empresa, al empleador. Bien, entonces esas van a ser las opciones, las modalidades para marcar la suspensión o licencia no remunerada. Bien, bueno, ¿cómo realizamos el pago en la planilla para que salga ese porcentaje? Miren, tengan en cuenta lo siguiente, yo les dije al principio de la charla, esta medida aplica en la nómina del mes de abril. Quiere decir que cuando ustedes vayan a pagar su nómina del mes de abril, pregunta Lady Karen Apolinar, cuando ustedes vayan a realizar la nómina del mes de abril, en la nómina ya se aplica el beneficio, efectivamente. Pero esa seguridad social de abril, ¿cuándo la pagan? En mayo. Entonces quiere que a partir del 1 de mayo, el operador de información ya va a habilitar la opción para que ustedes marquen el 3% y sencillamente puedan aplicar con este beneficio. Recuerden, estamos atentos a un pronunciamiento del Ministerio de Salud y Protección Social mediante una resolución para definir si vamos a separar en planillas
O sea, una planilla tipo E con el aporte de sus empleados que se acogieron el beneficio del 3% y otra planilla tipo E con el aporte de sus empleados que decidieron continuar realizando el aporte del 16%. Entonces, atentos porque esta semana con toda seguridad vamos a tener ya esta resolución que claro que sí, les vamos a estar comunicando a través de este medio. Bueno. Adriana Sanabria, los transportadores también se benefician teniendo en cuenta que ellos aún están prestando el servicio. Sí, Adriana Sanabria. La medida aplica, como lo dijimos al principio, para todas las entidades públicas, para todas las entidades privadas, para todos los trabajadores dependientes e independientes y aplica también para los pensionados. Sí, recuerden que hay una partecita de pensionados, pues que todavía están realizando sus aportes a pensión. ¿Quién es el pensionado que realiza aportes a pensión? El pensionado que tiene una pensión por sobrevivencia. Él sigue haciendo aportes y a él también le va a aplicar esta medida. Bien, bueno, aplica a partir del mes de mayo. Lisset Guerrero me pregunta, Lisset, ¿aplica en la nómina del mes de abril? Bueno, en la nómina del mes de abril y en la nómina del mes de mayo. Y recuerden que estas novedades de abril y mayo, ¿cuándo se pagan? En mayo y en junio. Pues vamos a estar allí muy atentos. Si algunos empleados que se acogen al decreto y otros no, entonces se debe pagar dos planillas, una por cada caso, en una sola planilla. Cambiamos el porcentaje. Sí, César. Efectivamente es lo que acabamos de decir. El operador debe permitir la opción de generar entonces el porcentaje del 3% o del 16%, y si el ministerio nos lo indica a través de la resolución que está por allí pendiente de aprobación, entonces les vamos a indicar a ustedes para que separen esas planillas y tengamos una planilla del 10% y otra planilla con el 16%, pero estemos atentos por favor a esa comunicación. Debo cancelar planilla independiente y no me cambia el porcentaje para el pago del 3% en pensión. ¿Cómo hago? Necesito pagar este día. Liliana García, Liliana, los independientes también pagan mes vencido. Si en este momento vas a pagar, quiere decir que estás pagando el mes de marzo. Entonces ahí no aplica la medida. Bueno, ojo, cuando vayamos a pagar el mes de abril que se paga en mayo, es cuando ya vamos a tener la posibilidad de desplegar el porcentaje del 3% o del 16%. Antes no va a poder, no estará habilitada la funcionalidad. Bueno. Eh, Liliana me pregunta lo mismo, no está parametrizado, ¿cómo se cambia la planilla para el ajuste del 3%? Me pregunta Lina. Lina, recuerden, hasta mayo, en mayo, cuando ustedes ingresen la información a través de su operador de información, ahí ya tendremos habilitado el porcentaje del 3% o del 16% según corresponda. Ustedes simplemente entran allí y seleccionan la opción. No tienen que hacer ningún trámite ante el fondo de pensiones, simplemente es marcar allí el porcentaje y no van a tener ninguna dificultad, realizan el pago. El ingreso a base de cotización sigue siendo exactamente el mismo, no se modifica. Ingreso a base de cotización, si usted es un independiente, recuerde, 40% del total del contrato, sobre ese valor realiza el aporte, ya sea el 3 o el 16% en pensión, y si es un trabajador dependiente, pues recuerde también, el ingreso base se mantiene y tiene que ser exactamente igual al ingreso base de seguridad social en salud y al de riesgos laborales, a menos que haya tenido algún tipo de novedad. Bueno, los trabajadores que están en licencia no remunerada, el porcentaje del fondo de pensiones, Dago Suárez, lo dijimos hace un momento, Dago. Si tiene un trabajador que está en licencia no remunerada, el porcentaje va a ser de 2.25 o 3%. Si la empresa va a asumir el porcentaje total, 3%. Si va a asumir solo lo que le corresponde a empleador, 2.25. Y ojo, si hablamos de una entidad pública, tendría que asumir el 2.25 mínimo, que es el porcentaje que corresponde a la empresa. Bueno, pregunta que si se puede pagar por unos empleados el 3 y por otros el 16 en una misma planilla E. Bueno, sí, John, lo dijimos hace un momento. Hasta el momento sí, pero estemos atentos porque dentro de muy poco se va a publicar un proyecto de resolución que tiene por allí el ministerio, en el cual nos indican que es importante dejar por aparte esas planillas. Vamos a tener dos planillas E del mismo periodo, solo que una va a tener el aporte del 3% y otra del 16%. Sencillamente, pues si lo define de esta manera el ministerio. Vivian dice, en novedad de licencia no remunerada normalmente se cotiza completo en pensión, la empresa lo asume ya en este escenario, debe estar definido cotizar el 16 o el 3. Sí, perfecto, Vivian,
fue lo que acabamos de mencionar hace un momento, licencia no remunerada, la empresa aportaba antes el 16, ahora puede aportar el 3, o la empresa aportaba el 12, ahora puede aportar el 2.25, no tiene ninguna dificultad, son las tarifas que se van a habilitar allí para que ustedes que tengan a sus empleados en licencia no remunerada puedan realizar este pago. Bueno, recuerden que esta medida, estamos hablando del decreto 558 del 15 de abril de 2020, se aplica entonces a partir de la fecha, ¿no?, de su publicación, para que ustedes tengan en cuenta ya los pagos con estas condiciones. Cindy Yolanda me dice cómo vamos a hacer una planilla N cuando el descuento se hace sobre el 3. Eh, Cindy, es sencillo. Ahorita están pagando el 3% porque las condiciones económicas lo definen de esa manera y porque el decreto lo estableció en esa forma. Si más adelante se mejora la condición económica de la empresa y del trabajador también, ¿qué vamos a hacer? Una planilla tipo N en la cual dice, línea A anterior, ¿cuánto se pagó? El 3%. Línea C, corrección, ¿cuánto tenía que pagar? 16%. ¿Cuál es la diferencia? 13%. Sobre ese valor el sistema se encarga de calcular entonces los aportes para que ustedes puedan efectuar este pago, ¿sí? Y ya podrían quedar al día si lo quieren hacer. Si no lo quieren hacer, se quedan con el pago que hicieron del 3% y al final de su historia laboral recuperan esos 2 meses que dejaron de aportar y no van a tener dificultades. Bien. Para las empresas es una opción, es un tema opcional. Sí, Kate pregunta exactamente, es opcional, efectivamente, dice, pueden optar por realizar el pago del 3% o del 16%, porque como les dije, el objeto de este decreto es mejorar el flujo de caja y el ingreso tanto de las empresas como de los empleados, porque allí se va a ver efectivamente un beneficio al momento de este pago de la seguridad social. Por ahí hay empresas que han hecho ya sus cálculos y ya con este pago, pues imagínense, van a tener por lo menos varios miles de millones en sus cuentas. Entonces, sí es importante sacar este ejercicio y hacer estos cálculos para saber cuál es el mejor beneficio para ustedes. Bueno, Vanessa Noreña, ¿eso tiene algún inconveniente con la licencia de maternidad? Es decir, soy independiente y no tengo todo el monto. Vanessa, este beneficio aplica solamente para el pago de pensión. Dijimos al principio, la salud se sigue pagando exactamente igual y eso que implica pues que con ese pago de salud vas a tener el reconocimiento de tu licencia de maternidad por parte de la EPS, o sea, no se va a afectar absolutamente para nada. Bueno, Sergio Martínez, ¿es opcional para el trabajador acogerse o no al beneficio del 3%? Sí, Sergio. Si el trabajador tiene muy buenas condiciones económicas, entonces puede decir, yo no tengo ningún problema, sigo aportando sobre el 16% y la empresa tampoco va a tener ninguna dificultad en acoger esta opción del trabajador. Bien, pero ahí están las dos posibilidades, o el 3 o el 16. Ya por ahí algunas empresas han dicho, hay un sector que se mantiene con el 16%, un sector de la empresa, y otros decidieron acogerse al 3%, perfecto, no hay ningún problema. Y por ahí algunas empresas me dirán, venga, pero ¿cómo hago ahorita para preguntarle a mis 5.000 empleados si quieren acogerse o no a la medida? Bueno, ahí por favor busquen las opciones. Se supone que estamos en la modalidad de trabajo en casa. Y esto implica que tenemos una constante y permanente comunicación con nuestra empresa, ¿no? Hay correos electrónicos, hay formularios de Google que podemos diligenciar fácilmente, en el cual expresamos nuestra opinión y decimos, me acojo a la medida en la opción del 3% o el 16% y no van a tener ninguna dificultad. Bueno, Carlos David Castillo, para licencias no remuneradas, ¿cuál es el porcentaje, Carlos? Lo dijimos hace un momento. Puede ser el 3% si la empresa va a asumir el total o puede ser el 2.25 si es el valor que le corresponde, el porcentaje que le corresponde a la empresa. No va a haber ninguna dificultad. Bien. Eh, si la empresa decide acogerse y el empleado no, ¿cómo se maneja? Bueno, hay que concertarlo, ¿no? Tiene que estar totalmente concertado el tema. No se pueden hacer combinaciones, ¿sí? O es el 3 o es el 16, sencillamente. O las tarifas que hemos mencionado hace un momento. Pero no podemos combinar entonces que la empresa va a asumir el porcentaje normal del 12% y que al empleado le vamos a descontar el 0.75 porque las tarifas de pensión están establecidas en el anexo técnico 2 de la resolución 2388-2016 de esa manera y no permitiría un porcentaje diferente al que hemos mencionado ya en las normas legales vigentes. Carolina Marín, si solo unos cuantos trabajadores se acogen al decreto y otros no, se puede pagar en diferentes planillas. Carolina, sí, estamos pendientes.
del Ministerio de Salud y Protección Social que se emita una resolución regulando, reglamentando este tema y allí nos van a indicar con toda seguridad si es necesario eh, abrir o dividir las planillas, como lo hemos dicho, unas con el 3%, otras con el 16%, tendríamos dos planillas del mismo tipo, planilla tipo E, pagando la seguridad social sin ninguna dificultad. Bien. María Aide, buenos días. Es decir, ¿es decisión del empleado y no de la empresa? No, María Aide. No, no, no. Es una opción, como les dije al principio, dice la finalidad o el objeto es mejorar el flujo de caja, el ingreso, tanto de trabajadores como de empresas. Bueno, lo que dijimos hace un momento es mejor concerten con sus empleados y revisen porque es que realmente a veces no sabemos, la empresa no sabe cuál es la situación de su empleado. No sabemos quién la esté pasando mal económicamente durante estos días y podría ser un beneficio porque podría implicar pues que llegue mucho más dinero en su nómina. Bueno, entonces mejor concertarlo de esa manera, eh, pues no tratar de ser tan arbitrarios al momento de tomar la determinación porque tengan en cuenta lo que dijimos, puede ser un beneficio, pero también puede afectar a las personas que estén ya tramitando su pensión porque recuerden que se promedia, ¿no? Los 10 últimos años de aportes y esto pues implicaría efectivamente un bajonazo ahí en su aporte. Bien. Jenny Pradilla, si la empresa se acoge a la resolución y paga su seguridad social, ¿está obligado a hacer la corrección o es el trabajador quien hace el pago de esas semanas que le harían falta? Jenis, Jainis, perdón, Jainis Pradilla Jiménez. Recuerden que el aporte es compartido, ¿no? Si hablamos de una empresa, el aporte es compartido. Entonces quiere decir que en este caso le hizo falta a la empresa y le hizo falta al trabajador. No por culpa de la empresa, no por culpa del trabajador. Nos estamos acogiendo a una medida que expidió el gobierno nacional. Entonces el aporte tendría que ser compartido. Paguen lo que les hizo falta si quieren y el empleado también tendría que pagar lo que le hace falta. Si quieren, dijimos, cuando sus condiciones económicas se mejoren, van a tener la posibilidad de ponerse el día con esos aportes y si no lo quieren hacer, dejan allí el vacío y al final de su historia laboral van a tener la posibilidad de aportar por esos 2 mesecitos que les hizo falta el aporte. Recuerden que este pago, este porcentaje, el 3%, solamente corresponde al seguro provisional y a la administración de los fondos de pensiones. Bueno, entonces, ojo con ese tema porque no se está haciendo aporte en el tema de vejez. Bueno, Alejandra, el decreto no especifica quién debe tomar la decisión, simplemente los que se quieran acoger, debe ser decisión de ambos. Al principio del video lo explica. Alejandra, muchas gracias por la explicación. Efectivamente, Olga López. Germán, por favor, aclarar si la decisión de reducir el aporte la toma el trabajador o el empleador. Bueno, nuevamente, Olga, es mejor que sea concertado, es mejor. A unas personas les conviene el 3, a otras personas les conviene el 16, pero es mejor que se sienten y lo vayan a concertar entre los dos. Bien. Ahorita yo entiendo que la situación implica que estemos muchos trabajando desde casa, pero la comunicación con nuestra empresa es totalmente fluida. Todos los días tenemos correos, tenemos reuniones, tenemos un contacto, tenemos unas actividades, entonces es importante, siguiendo esta comunicación, que tengamos la posibilidad de definir, de tomar nuestra determinación a dónde nos queremos acoger. Bueno. Catesan, una pregunta: ¿las empresas o los aplicativos de software no pueden discriminar a quién se les aporta el 3 o el 16? Es una parametrización transversal. Bueno, Kate, esta es una medida temporal, claro que es algo totalmente inédito y los software pues tendrán que entrar efectivamente a realizar su parametrización con el fin de dar cumplimiento a lo que está establecido en la norma, ¿sí? Entonces allí tendríamos esa posibilidad de, así como lo va a hacer el operador, de simplemente desplegar y permitir que la persona se acoja a un porcentaje o al otro. De esa manera tendrían que actuar los software de nómina también durante estos 2 mesecitos que realmente es el tiempo por el cual solamente se va a aplicar esta medida. Bueno, Eliana García, o sea que en abril, pagando abril, vigente porque me exigen planilla, no se puede aplicar el 3%. Eliana, recuerda que si eres independiente o si eres empleado, el pago es mes vencido, mes vencido. Bueno, ahorita en abril estamos pagando la seguridad social de marzo. En mayo vamos a pagar la seguridad social de abril y en junio vamos a pagar la seguridad social de mayo. Bueno, entonces, ojo con este tema. Aclaro nuevamente, insisto, en la nómina del mes de abril y en la nómina del mes de mayo es donde se va a ver reflejado este beneficio cuando se pague la seguridad social de mayo, de abril que se paga en mayo
y de mayo que se paga en junio, allí se va a ver reflejado en la seguridad social este beneficio. Bueno, Sandra Milena Moncada, y si la planilla de abril ya está generada, ¿se puede? Sandra Milena, si ya está generada, nos tocará hacer algún tipo de reliquidación, teniendo en cuenta que ya este ajuste se realizó. Incluso por ahí hay algunas empresas que me dicen, es que yo ya pagué toda la nómina del mes de abril. Yo mandé a mis empleados a licencia no remunerada y les pagué toda la nómina del mes de abril o los mandé a vacaciones. Pues ojo, si el empleado decide acogerse a esta medida, ustedes tendrían que hacer algún tipo de parametrización allí para seleccionar esa opción ya directamente con su empleado. Bueno, Liliana García, la exoneración de intereses por mora se está aplicando. Liliana, ese es otro tema diferente, pero existe un decreto que es el 538 también de 2020. Allí en su artículo 26 habla de la exoneración de aportes al pago de la seguridad social, de los pagos extemporáneos. Es una medida que aplica para los periodos del mes de marzo, del mes de abril, y dice, y un mes más calendario posterior a la fecha de terminación de la emergencia económica, social y ecológica. ¿Qué quiere decir? En este momento, si la emergencia va hasta el 27 de abril, pues tendríamos hasta el 27 de mayo para efectuar estos pagos sin intereses de mora de seguridad social. Hablamos del decreto 538, artículo 26, para que lo tengan, por favor, muy en claro. ¿Listo? Santiago Muñoz, buenos días. Esto debe ser un acuerdo entre empleador y empleado sobre lo de la pensión. Santiago, sí, es mejor concertarlo, definitivamente. No seamos arbitrarios, que la empresa determine que todos seguimos pagando el 16 cuando podría haber un beneficio económico ahí para sus empleados. Bueno, entonces, en la medida de lo posible, traten de concertarlo mejor para que no tengan dificultades. Luis Enrique, si yo soy trabajador independiente y pago mes vigente ahorita en la planilla de abril, no me aplicaría. Pagando mes vigente quiere decir que se está haciendo un pago anticipado. Bueno, y recuerden que en el mes de mayo el operador de información va a habilitar ya la opción para que ustedes tengan allí la posibilidad de pagar el 3% o el 16% según corresponda. Bien, esas son las posibilidades que tenemos entonces hasta este momento. Bien, recuerden entonces dudas, preguntas, inquietudes. Aquí va a quedar este video eh, disponible para que ustedes lo revisen todas las veces que ustedes quieran. Hagan sus preguntas, hagan aclaremos aquí sus dudas, sus inquietudes. Compartan el video, por favor. Estemos muy atentos a la información de primera mano. No hagamos caso por allí de estas cadenas de redes sociales que a veces nos dan información errónea. Entonces, los canales acudan a sus canales, tengan la información de primera mano. Nosotros lo que hacemos es tomar la información que emite el gobierno nacional o el Ministerio de Salud y Protección Social y contarles a ustedes cómo va a quedar la aplicación de estas medidas. Bueno, Leandro Mota, si la empresa se acoge al decreto y el empleado no se acoge, ¿cómo se maneja? Bueno, pónganse de acuerdo, por favor. Pónganse de acuerdo, se supone que es un beneficio tanto para la empresa como para el trabajador y ahorita estamos en un tema de concientización y no es pensar en mi beneficio, sino pensemos de una manera mucho más generalizada, que sea un beneficio no particular, sino un beneficio general. ¿Sí? Pensemos en nuestras empresas que de una manera u otra han mantenido los empleos de las personas. Por favor, seamos un poco más conscientes respecto a la aplicación de estas medidas. Fabián, ¿este aporte nuevo de pensión aplica para todas las empresas o hay excepciones? Fabián, dijimos al principio de la charla, entidades públicas, entidades privadas, trabajadores dependientes, trabajadores independientes, pensionados que estén haciendo sus aportes a pensión todavía. Bueno, aplica para todas, absolutamente todas las empresas, sin distinción alguna. Olga López, Germán, por favor, aclarar si la decisión de reducir el aporte la toma el trabajador o el empleador. Bueno, insistimos, ya lo hemos mencionado varias veces, deben concertarlo. Es mejor que lo concerten allí, empresa, empleado, se sientan y dicen que le conviene más. Obviamente la empresa dirá, de pronto no me he visto afectada, hagamos mis empleados sí, bueno, revisen ya cuál puede ser la mejor opción para ustedes. Lo importante es que el decreto ya define las dos posibilidades, o se paga el 3% o se paga el 16%. Bueno, Oscar David Sinisterra, la medida del decreto dice que la empresa que opte más no los trabajadores. Es muy complejo aplicarle a unos trabajadores un porcentaje y a otros no, por lo que esto sería un desarrollo en los sistemas de información. Y el tiempo está muy encima, sí, Oscar, tiene toda la razón. Es una medida temporal,
Creo que genera dificultades no solamente para las empresas, también para el software de nómina y pues para los operadores que tienen que realizar un desarrollo y realizar esa separación de las planillas, si así lo define el ministerio más adelante, pero por ahora pues lo importante es dar cumplimiento con la medida, tratar de parametrizar el software de nómina para que le permita esas dos posibilidades. Ángela Moreno, para trabajador dependiente le puedo marcar la novedad de vacaciones, la opción del 3% de pensión y reducción de salario temporal concertada, es decir, se puede marcar esas tres novedades: no pagaría riesgos por vacaciones, solo 3% de pensiones y la variación transitoria de salario. Ángela, si se está aplicando todo lo que está establecido en la normatividad, recuerden que las suspensiones de contratos deben estar autorizadas por el ministerio o debe venir directamente de una manera libre y voluntaria pedida de parte del trabajador. Si esa es la posibilidad, se hace el aporte en los porcentajes que hemos mencionado, y si aparte la persona está en vacaciones, pues se realizan los aportes que correspondan de salud, pensión, los riesgos sí se afectarían allí. Y si se hizo una negociación para reducir los salarios, pues ahí se marca una variación transitoria de salario. Esta medida pues está por ahí contemplada en la legislación laboral. Lo importante es que ese salario no quede por debajo del mínimo, y tengan en cuenta que quede por escrito que sea concertado también entre empresa y trabajador y que sea una medida temporal. Bueno, tengan en cuenta eso. Olga López, sigo con la duda si el trabajador puede manifestarse frente a la decisión, ya que el decreto indica a los empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes que opten. Se entiende que la opción la tiene el empleador, el independiente no el trabajador. Bueno, Olga, lo voy a dejar a decisión de la empresa, sencillamente. Bueno, la medida no establece, no aclara, simplemente sí es muy clara al decir que es opcional, es decir, tiene la posibilidad de escoger cuál de los dos porcentajes quiere asumir, pero tengan en cuenta las condiciones económicas tanto de la empresa como del trabajador. Bueno, tengan en cuenta esto, sencillamente. Kate, el tema más que la planilla es la nómina, que en mi caso hay que pagarla prácticamente esta semana y la parametrización está dada para que sea transversal. Sí, Kate, yo entiendo que hay dificultades, los software de nómina tendrán que adoptar alguna medida especial con el fin de eh, adoptar esta medida, y tendrán que brindar la posibilidad para que las empresas usuarias de estos software puedan acogerse a este beneficio. Yo sé que eso implica desarrollos, implica correr, que la nómina toca pagarla esta semana o dejarla lista esta semana, pero bueno, son las condiciones del decreto, y sería importante pues no ser indiferentes ante este beneficio que nos está en este momento brindando el gobierno nacional. Bien, entonces recuerden, por favor, síganos a través de las redes sociales. Este video va a quedar allí disponible para que ustedes lo sigan revisando, para que lo consulten, para que lo puedan compartir, sigan haciendo sus preguntas, que vamos a estar allí muy atentos a resolver todas las dudas y las inquietudes que ustedes tengan, y estén muy atentos a los canales oficiales. En YouTube también nos pueden seguir, en LinkedIn estamos haciendo muchas publicaciones también, y en la página de Facebook, para que ustedes estén totalmente actualizados y enterados acerca de estas nuevas disposiciones que impactan el pago de la seguridad social. Nos interesa que ustedes conozcan esta información de primera mano. Nos interesa que ustedes puedan realizar de la mejor manera su autoliquidación de seguridad social. Bueno, un par de preguntas. Rinden Viviana, los colombianos en el exterior que pagan su aporte, perdón un momento, a pensión, también pueden hacer uso del beneficio. Sí, no hay ningún problema, aplica para todas las personas, como lo dijimos al principio, van a tener ese beneficio. Diego Andrés Castro, si la empresa toma la decisión para todos los empleados, dado que sigue operando durante la emergencia, no hay ningún problema. Diego Andrés, esto es para las empresas que se hayan visto afectadas en su ingreso económico a raíz de la situación de emergencia económica, social y ecológica que estamos viviendo. Si la empresa no se ha visto afectada, puede seguir realizando los aportes. Toda empresa que tenga la posibilidad de seguir realizando aportes lo puede hacer sin ningún inconveniente, sigan aportando el 16%, es lo mejor, y las demás que se acojan a los beneficios, que definitivamente implica un mejor ingreso para estos 2 mesecitos en los cuales se ha establecido este beneficio. Diego Gómez, los aportes que se dejan de pagar en el futuro serán reintegrados por la empresa o por el gobierno, ¿no? Diego, estos aportes que se dejan de pagar, dijimos hace un momento, al contrario, si más adelante la empresa junto con el trabajador se ponen de acuerdo y quieren hacer el pago del aporte que quedó pendiente mediante una planilla tipo N, lo pueden hacer, o sencillamente no lo hagan
y al final de su vida laboral deberán extenderse 2 mesecitos más hasta completar el requisito total de semanas para acceder a su pensión. Bueno, Álvaro Guzmán, buena pregunta. ¿El descuento para las nóminas es sobre el 3 o sobre el 1.5? Sobre el 3 o sobre el 1.5. Álvaro, el 3% corresponde al 100% del total de la liquidación. El porcentaje es el mismo, 75% asume la empresa, 25% asume el trabajador. Quiere decir, 2.25 asume la empresa, 0.75 asume el trabajador. Son los porcentajes que se deben en este momento descontar. Fabián Alvis, ¿este aporte nuevo de pensión aplica para todas las empresas o hay excepciones? Ya resolvimos esa inquietud. Los colombianos que residen en el exterior que aportan solo pensión también se puede acoger a esta medida. Sí, Lisset, efectivamente, ya lo dijimos hace un momento. Entonces es lo que teníamos para contarles. Les agradecemos mucho por asistir a esta convocatoria. Tuvimos una muy buena asistencia, muy buena acogida, varias personas que están aquí siguiendo nuestras redes. Vamos a estar muy atentos porque en la medida en que se vaya generando nueva normatividad, estaremos aquí para contarles a ustedes de primera mano acerca de estos cambios. Les agradecemos mucho. Ya saben, cuenten con su operador de información. Quédense en casa, cuídense muchísimo, cuiden a sus familias. Vamos a salir muy pronto de toda esta situación y lo importante es que estemos todos con muy buena salud y con muy buena disposición. Recuerden entonces en nuestras redes sociales, muchas gracias, estamos para atender todas sus inquietudes y no lo olviden, más que fácil, simple.